es conversión? La palabra conversión viene de la palabra griega epístrofe, ¿ya? Que quiere decir, si lo hacemos una traducción literal, como lo hace muy bien la Biblia de las Américas, es volverse a. Eso significa conversión, volverse a. Entonces, desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista horizontal, la salvación será acompañada de dos cosas, ¿ya? La salvación será acompañada de dos cosas. Por un lado tenemos el quebrantamiento por el pecado, y por otro lado tenemos una confesión de Cristo como Señor, ¿ya? Entonces, la salvación, cuando uno adquiere la salvación de Dios, esto es acompañado por dos cosas. Lo primero, el quebrantamiento por el pecado, y el segundo, la confesión del señorío de Dios en mi vida. Y para ello vamos en el primer punto a Lucas 18, versículo 13, que dice, ese es un texto muy conocido del publicano que está, ¿cierto?, en el templo, junto con el fariseo, ¿cierto? Y el publicano dice, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, aquí vemos que en la persona que ha alcanzado la salvación hay un reconocimiento, un quebrantamiento, un golpearse el pecho genuinamente de que reconoce que él es un pecador y necesita una propiciación por su pecado. Por eso dice, sé propicio a mí, que soy un pecador. Hay un quebrantamiento, un lloro, que ni siquiera él tenía el deseo de alzar la mirada al cielo porque se reconocía la inmundicia, su pecado, cuánto lo apartaba del Señor. Había un quebrantamiento por el pecado. Entonces esa es como una evidencia de que yo poseo la salvación, que el pecado me quebranta mi corazón. Y lo segundo es una confesión, como bien vimos, y eso dice Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Este es un texto muy ocupado cuando se hace un llamamiento. En muchas iglesias pasa adelante los que quieren recibir la salvación, como si el acto de pasar adelante usted le va a otorgar la salvación y le dicen confiese ahora con su boca que Jesucristo es su Salvador. Y fíjese, dicen confiese con su boca que Jesucristo es su único y personal Salvador. Pero eso no es bíblico. Ese es un acto antibíblico totalmente, puesto que la palabra de Dios nos enseña claramente que lo que yo debo confesar por mi boca no es que Jesucristo es mi Salvador, sino Romanos lo que está diciendo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Al yo confesar que Jesucristo es el Señor de mi vida y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, yo voy a ser salvo, porque ahora estoy bajo el señorío de Cristo. Entonces yo no puedo tener a Jesucristo como Salvador a menos que primero lo tenga como el Señor de mi vida. Nunca Jesucristo va a ser su Salvador a menos que usted tenga a Jesucristo como su Señor primero. Entonces, si yo tengo al Señor a Jesucristo como mi Señor, yo soy ahora esclavo de Él, estoy ahora sujeto en obediencia a Él, pero ¿qué es lo que le debo obedecer? Es su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, lo que Él nos ordenó, sus ordenanzas, sus estatutos. Ahora yo estoy en obediencia sujeto a Él, porque Él es mi Señor y lo reconozco. Entonces esa es, de alguna manera, lo que acompaña una verdadera salvación genuina en el creyente. Ahora, ¿qué es lo que yo confieso? Porque eso es otra cosa. Bien, Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, yo lo que estoy confesando por mi boca no es que Jesucristo es mi Salvador, sino yo confieso que Él es mi Señor. Entonces todo lo que sale de mi boca obedece al señorío de Cristo. No es la confesión de que sí, Jesucristo es mi Salvador. No es esa confesión. El versículo lo está diciendo claramente que yo debo confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Esto nos lleva ahora a la discusión sobre la verdadera conversión y las marcas de un verdadero creyente. Ahora, esta es como la base.
Es decir, yo digo tengo salvación, bueno, eso se acompaña de estas dos cosas, quebrantamiento y obediencia al señorío de Cristo. Y ahora entramos a la discusión de la verdadera conversión. La pregunta es, ¿cuándo comienza la verdadera conversión? Bien, nosotros sabemos que hay un orden en la salvación. Obviamente es un acto divino que sucede antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo sucede esto? Bien, entonces, ¿cuándo sucede la conversión del creyente? Bueno, la conversión del creyente sucede posterior a la regeneración del creyente. ¿Ya? Primero está la regeneración, luego está la fe. No está primero la fe y luego la regeneración. Entonces viene regeneración, fe y conversión. ¿Por qué? Porque un muerto no puede reaccionar hacia un llamado, ¿cierto? Primero tiene que ser regenerado, pasar de la muerte a la vida, ¿correcto? Entonces, ese es el nuevo nacimiento. Ocurre el nuevo nacimiento, Dios deposita la fe en esta nueva criatura y ahora hay una conversión de esta criatura, una atracción hacia un volverse a, ¿cierto? Porque eso era conversión según el griego, volverse a. Entonces la conversión comienza cuando Dios inicia el llamado. ¿Se acuerdan la cadena de oro que está en Romanos? Es que el Señor nos predestinó, a los que predestinó justificó, a los que justificó a esos llamó, y a los que llamó a esos glorificó. La cadena de oro que vimos, entonces ahí vemos, el Señor nos predestinó, a los que predestinó a ellos justificó, ¿cierto? Ahí está parte de la regeneración, y a los que regeneró, a esos también llamó. Y aquí viene el proceso de la conversión, el llamamiento, el volverse a. Y en San Juan 6:44 encontramos este versículo que dice, y entendemos en ello, y es un versículo que lo hemos citado muchas veces en nuestro estudio, dice, ninguno puede venir a mí. Y son palabras del Señor Jesús, no es una palabra de algún apóstol, no. Jesús lo está diciendo, ninguno puede venir a mí. Entonces cuando hacen ese llamamiento y dice, venga Jesús, acéptele en su corazón, reconózcale como su Salvador, pero si Jesús lo está diciendo que ninguno puede venir a mí, y dice ninguno, no hay una excepción, es algo que nos incluye a todos, ninguno puede. Entonces, aquí viene la coma, si el Padre que me envió no lo trajere. Esa es la conversión, el volverse a traerlo, ¿cierto? Y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, ¿quién es el que trae al creyente a Jesucristo? Es el Padre, por medio de la conversión, ¿ya? Ahora, ¿por qué ninguno puede venir a Jesús así como si nada? Bueno, Romanos 3:23 nos dice claramente el por qué. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ahí estábamos todos nosotros, por cuanto todos pecaron. Entonces estábamos destituidos, ¿ya? De la gloria de Dios. Por eso no podíamos venir, porque estábamos muertos. Un muerto no puede moverse. Por eso dice la palabra, ninguno puede. Ahora, ¿quiénes son los que el Padre trae a Jesús? ¿Serán todos? O mejor dicho, ¿quiénes son los que vienen a Jesús? Porque muchos dicen, no, yo vine a Jesús. ¿Ah? Yo vine a Jesús. Y lo correcto es decir, el Señor me trajo a Cristo. Esa es la manera correcta. Nunca digamos, no, yo vine a Jesús, porque ninguno puede venir a Jesús, sino que el Señor me trajo a Cristo. Esa es la manera correcta. También como oramos la otra vez, Señor, ruego para que mi hijo te conozca. Esa no es la manera tampoco de orar. Lo dijimos en el estudio pasado. Señor, Señor, ruego que tú conozcas a mis hijos. Es una manera totalmente distinta. Porque ¿qué sentido tiene que mi hijo conozca si el Señor después le diga no te conozco? Esas son las maneras correctas de interpretar la palabra del Señor. ¿Quiénes son entonces los que vienen a Jesús? Bueno, San Juan 6:37 lo dice. Todo lo que el Padre me da, hermano,
raye esa palabra, por favor, subrayela en su Biblia. Todo lo que el Padre me da. Iba a hacer un ejercicio, y se me olvidó hacerlo con antelación o con anticipación. Yo le iba a pasar una moneda a cualquiera que estaba aquí, una moneda de 10 pesos del año 1972. Ya, perfecto. Entonces yo le iba a decir, usted tenía la moneda, por ejemplo. Yo se la pasé a él antes del servicio. Y yo le digo al Matías o a Josué o hermano Daniel, usted tiene una moneda de 10 pesos que me dé y que sea del año 1970. Él va a decir, no tengo, ¿cierto? Y ustedes van a decir, oh, pero qué rebuscado. Y después yo le digo, oiga, ¿usted tiene una moneda? Y él me dice, sí, yo tengo. ¿Se dan cuenta? Él tiene, porque ya se le había sido dado con anterioridad, en un tiempo pasado que ustedes no lo vieron. Lo mismo sucede con los creyentes. Pasa esto, todo lo que el Padre me da, Él ya lo tenía, Cristo lo tenía, viene a mí y el que viene a mí no le echo afuera. ¿Cuándo sucede eso? Antes de la fundación del mundo. Dios le dio, antes de que la creación, le dio al Hijo, le dio a usted y a mí. Y lo que el Señor le da al Hijo, esos pueden venir a Él. O sea, lo que el Padre le da a su Hijo, viene a Cristo. Y Cristo no le echa fuera. Ahora la pregunta es, ¿todos pueden venir a Jesús? Bueno, algunos teólogos creen en esto, en la gracia precedente. No sé si han escuchado de este término, la gracia precedente. R.C. Sproul habla de esto, de que de la isla de justicia que hay en el corazón de los hombres. Como que de alguna manera el hombre nace con una gracia precedente en su vida, que de alguna manera esa gracia que tiene en su corazón le permite tomar la decisión de cuando escuche el Evangelio de aceptar o rechazar. ¿Ya? Esa es una doctrina teológica de la gracia precedente, y esa doctrina teológica deriva que el hombre tiene la capacidad de decidir entre acepto o no acepto a Cristo como mi Salvador, como mi Señor. Entonces da lugar que el hombre tiene libre albedrío. Ya esa palabra albedrío, libre albedrío, no sale en la Biblia, ya para que lo tengamos claro, pero el hombre tiene la facultad, la libertad de escoger o no escoger a Dios. ¿Ya? Pero vemos que a la luz de la palabra, la Escritura advierte que la naturaleza humana no posee libertad. A la luz de la palabra de Dios, ¿por qué? Porque todos nacimos bajo la esclavitud del pecado. Ahora la pregunta que yo le hago, ¿un esclavo tiene libertad? No tiene libertad. ¿Por qué? Porque es esclavo. Entonces toda la humanidad nace esclava del pecado. No hay ninguno libre. Todos son esclavos del pecado, por lo tanto no tienen la facultad o la libertad de ser libres de su pecado y decidir por Cristo. No nacen con eso dentro de su corazón. A lo cual denominamos lo que hay en el corazón la depravación total. ¿Ya? Entendemos que el hombre nace con una depravación total. A ver si Pro hace una observación o hace una distinción y cambia depravación total por depravación radical, porque suena un poco muy fuerte depravación total, porque como ninguno es tan depravado totalmente, ¿me entiendes? Pero sí radicalmente, o sea, todo su ser está depravado. ¿Qué quiere decir esto? Porque quizás es un poco confuso entenderlo. Lo que está diciendo aquí, o lo que se está hablando aquí en cuanto a la teología de la depravación del hombre, es que si yo tomo a mi hija recién nacida y la aíslo en un convento, la encierro en una pieza aislada totalmente, ajena al mundo, y yo solamente por una ventanilla le pongo la comida, le digo cosas lindas, ella en su corazón va a demostrar, van a salir los frutos de su propia naturaleza, ira, enojo, berrinche, mentira, todo va a salir de ella, mentira. Pero ¿cómo? ¿De dónde salió la mentira si ella está encerrada en un cuarto, ni siquiera ha visto el mundo? Es porque nace radicalmente corrompido. Entonces el hombre, esa es la naturaleza del hombre. No es que se hizo pecador, él nació pecador. Solo los que han sido dados por el Padre al Hijo pueden venir a Cristo. Hermano,
esa es una frase muy importante. Solo aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, ellos pueden venir a Cristo. ¿En qué vemos esto? Bueno, San Juan 17, del 11 al 18, dice: y ya no estoy en el mundo. Aquí Jesucristo estaba pronto a ser crucificado, estaba haciendo una oración por sus discípulos, y dice, por eso que dice, ya no estoy en el mundo, está pronto a irse del mundo, mas estos están en el mundo, sus discípulos, ¿cierto? Están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, dice Cristo, Padre Santo. Ahora mire lo que dice, a lo que me has dado, fíjese, a lo que me has dado, ¿cuándo se lo dio? La pregunta. Antes de la fundación del mundo, le dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, Cristo está hablando aquí, cuando yo estaba con los discípulos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, hermano, vuelva a aparecer esa frase, los que me diste, yo los guardé. ¿Se fija? No es que Él haya guardado a todo el mundo, sino que Jesucristo guardó solamente a lo que el Padre le había dado. Y ninguno de ellos se perdió. Hermano, no se pierde la salvación. Lo que Dios le dio al Hijo, ninguno se perdió, dice Jesús, sino el hijo de perdición. Sabemos quién es ese, Judas, ¿cierto? ¿Para qué cosa? ¿Por qué se tuvo que perder? Para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy yo a ti, dice Jesús, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Qué es lo que le pasa ahora a los discípulos? Padre, yo les he dado tu palabra. Hermano, aquí hay algo súper importante, no pasemos por alto los versículos. Si usted tiene la palabra de Dios en su vida y ama al Señor y guarda su palabra, mire lo que dice Jesús, yo les he dado tu palabra. ¿Y qué es lo que sucede inmediatamente al que usted posea la palabra de Dios? ¿Alguien lo puede leer? En San Juan 17 estamos, versículo 11, dice, creo que estamos en el 14 parece. Sí, amén. ¿Y el mundo qué cosa? Los aborreció. Ahí está la evidencia, ahí hay una evidencia de poseer la salvación, de poseer la palabra, es porque vas a ser aborrecido por el mundo. ¿Por qué cosa? Porque no son del mundo, porque sabemos si que fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece, como tampoco yo soy del mundo, dice Cristo. Como tú me enviaste al mundo, mire ahora, está hablando de estos discípulos, de los primeros, así yo los envío al mundo. ¿Ven la escena, cierto? Jesucristo a punto de morir, ¿cierto? Le da gracia al Padre por los hijos que le había dado y de eso ninguno se perdió. Y el mundo les dice, el mundo los va a rechazar porque ustedes tienen mi palabra, la han guardado en sus corazones, por lo tanto, si ustedes tienen mi palabra, la evidencia de que ustedes tienen mi palabra es que el mundo los va a rechazar. Pero ahora yo lo envío a este mundo que ustedes los van a rechazar, pero ahora la pregunta es, ¿para qué los envía Jesús al mundo si van a ser rechazados? ¿Para qué? Bueno, por eso es que es bueno leer la Escritura de una manera sistemática, aplicando hermenéutica, exégesis. Entonces, mire lo que dice el por qué o el para qué envió a ellos al mundo. Porque ahora le pregunta, bueno, él dice, lo que me has dado, bueno, ¿y nosotros dónde estamos? Porque el Señor, según lo que hemos leído, el Padre le dio al Hijo a estos discípulos y ninguno de ellos se perdió. Bueno, ¿y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, vamos a San Juan 10:16. San Juan 10:16 dice, ¿qué dice Jesús? En el mismo momento, en la misma circunstancia, ya pronto a ser crucificado. Mire, pronto a ser crucificado Jesús. ¿Y qué es lo que dice ahí? En San Juan 10:16 dice, también tengo, ¿qué cosa? Otras. Y mire, dice, también tengo. Porque el Padre ya le había dado al Hijo estas ovejas antes de la fundación del mundo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, porque no éramos del redil de Israel. Y aquellas, ¿cuáles? Las que tiene.
Y aquellas, las que tiene, también ¿qué cosa debo traer? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo la va a traer? Si va a ser crucificado. ¿Cómo las va a traer si ya no puede? Por eso que dice, yo les envío al mundo, ¿a qué cosa? Como ellos tienen la palabra de Dios, ¿cierto? Los discípulos tienen la palabra de Dios, Dios ahora lo envía al mundo para hacer sonar la voz de Cristo, y miren lo que dice, lo que acabamos de leer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas que el Señor tiene, que somos ustedes y nosotros, van a oír la voz del pastor y van a volver al redil. ¿Por qué? Porque los que el Señor envió van a hacer sonar la voz porque tienen la palabra. Entonces, por eso es súper importante predicar solamente la palabra de Dios. Es hacer sonar la voz del pastor para que vengan las ovejas que el Señor tiene al redil. Ahora, ¿por qué oirán mi voz? Es una pregunta. Bueno, vamos a San Juan 17, 20 al 24, dice, mas no ruego solamente por estos, en la misma escena, sino también por los que han de creer en mí, en Jesucristo. ¿Por qué cosa? Por la palabra de ellos. ¿Pero por qué van a creer por la palabra de los discípulos? ¿Qué le van a contar los discípulos? ¿Le van a contar su historia? No, pues le van a contar lo que tienen, pues, su testimonio, ¿no? ¿Qué le van a contar? ¿A su experiencia? No, pues le van a contar lo que tienen ellos. ¿Y qué es lo que tienen? La palabra. Perfecto, la palabra. Padre, aquello que me has dado nuevamente, fíjese en esa frase, aquello que me has dado, es decir, nosotros, usted y nosotros ya fuimos dados por el Padre al Hijo. Aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se fija? Entonces, ellos poseen la palabra, le ha sido dada su palabra y el mundo los aborreció, pero ellos vienen y predican la palabra y nosotros volvemos al redil. Esa es la conversión. Somos traídos ahora al redil. Ahora, los que tienen su palabra. Había invitado a un amigo, dijo que iba a venir, se llama Jacob Naranjo, quizás venga en la tarde, pero con él estudiamos griego en un seminario y mire, San Juan 14, 21. San Juan 14, 21. Los que tienen su palabra. Bueno, vimos la evidencia, ¿cierto?, de que si ellos tenían, los discípulos, la palabra de Dios, ¿qué es lo que iba a pasar? El mundo lo iba a aborrecer. Ya. Entonces San Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos, que el que tiene mis palabras, mire, no es solamente que tiene la palabra de Dios, porque cualquiera puede recitar un versículo de la Biblia. Yo recuerdo un profesor en la enseñanza media que sabía que yo era cristiano. Y en mi liceo, en el instituto, teníamos tableros para dibujar planos. Yo estuve en un instituto industrial, ¿cierto? Un colegio industrial. Y estábamos todos con los tableros dibujando planos y el pasillo al medio. Y cuando el profesor pasaba por mi pasillo, frente a mí, empezaba a cantar, ven a él, pecador. Y la hacía siempre, hermano. Siempre lo hacía. Incluso recitaba él versículos de la palabra. Y me preguntaba si yo me paraba como esa gente en la esquina a cantar igual que ellos. Entonces, usted se da cuenta que ellos pueden recitar la palabra. Pueden quizás tener la palabra. Pero aquí el punto o la cláusula no es solamente tenerla, cantarla, sino lo que está diciendo Juan, Cristo en el Evangelio, es que dice, el que tiene mis mandamientos y... ¿Los qué? Los guarda, po. Es decir, los pone por obra. No es que se lo vaya a guardar en el bolsillo como una tarjeta, no, por hermano. Sino que los guarda, es decir, procura con diligencia cumplir lo que Dios le mandó. Y ese es el que ama realmente a Dios. Y el que me ama será amado por el Padre y yo le amaré. Y mire esta parte,
y me manifestaré, que viene de la palabra griega enfanizo, que es un verbo futuro, voz activa, modo indicativo, que quiere decir que es una realidad que se va a cumplir a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuando un verbo griego está en modo futuro, en una voz activa, y es en tiempo futuro, una voz activa, y el modo es indicativo en este verbo, lo que está diciendo es que es una realidad absoluta, que es invariable, que va a suceder. Que aquí dice que me manifestaré. Ahora la pregunta siguiente que viene: ¿cómo se va a manifestar Dios en mi vida? Una experiencia en un sueño, tuve una revelación. Tuve un suceso y escuché la voz de Dios o vi una imagen. ¿De esa manera se va a manifestar a Él? No, hermano, lo que quiere decir Él es que Él se va a dar a conocer. ¿Se acuerdan que en los estudios pasados leíamos una referencia de Isaías que decía que me di a conocer por los que no preguntaban por mí? Dije, heme aquí a un pueblo que no era mi pueblo. Esa es la manifestación de cómo Dios se manifiesta en el creyente. Le sale al encuentro y lo trae a Él. Se manifiesta a Él. ¿Y cómo sé que el Señor me trajo a Él? Esa es la gracia irresistible, ¿cierto? Porque existen dos tipos de llamamiento. El llamamiento, ¿cierto? Externo, ¿cierto? Y el llamamiento interno. El llamamiento externo todos lo pueden oír, todos pueden oír el Evangelio. Pero hay un llamamiento interno del Evangelio, que ese llamamiento es una obra soberana del Padre que genera la conversión en el creyente. Y esos son los que van a venir a Cristo. Por ejemplo, respecto a esto, al que tiene mis mandamientos y los guarda, un ejemplo, la persona que va a conducir. Aquí el Seba conduce, todos conducimos, ¿cierto? Dimos una prueba ahí de manejar. Bueno, algunos truchamente pagaron así cuando, ¿se acuerdan? La municipalidad. No. No mentirás, pues ve, y eso está malo, eso no, los hijos de Dios no lo pueden hacer. Debemos obrar en justicia. Bien, usted hizo la prueba, le pasaron el reglamento, las leyes. Aquí usted dice que el semáforo, si está en rojo, usted se tiene que parar, ¿cierto? Si dice a 60 kilómetros, usted tiene que ir a 60, etcétera. Que lo respetemos o no respetemos, no tenemos una obediencia perfecta, obvio, pero obviamente hay reglas que son importantes obedecer. Por ejemplo, si el semáforo está en rojo, usted no va a pasar a 120 kilómetros por hora, porque si pasa a esa velocidad en un semáforo rojo, ¿qué le va a pasar? Va a chocar y va a morir. Entonces es lo mismo, hermano. Usted tiene los mandamientos de Dios, pero tiene que obedecerlos, porque si no lo obedece va a morir. Va a morir en su pecado. Es tenerlo y obedecerlo. Bien, vimos lo que es la gracia común y la gracia especial, ¿cierto? Del llamamiento del Evangelio. Ahora vamos al punto, esa era la introducción, hermano. Pero ahora viene rápido. ¿Ya? Esa era la introducción, disculpe, hermano, pero ahora pasamos al tema en sí. La convicción de pecado, el punto número 1. La convicción de pecado. ¿Qué le ha dado Dios a la persona para revelarle su pecado? ¿Qué le ha dado Dios a las personas para revelarle su pecado? ¿Qué es lo que le ha dado el Señor? Su palabra. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por lo tanto, por medio de la ley, que es su palabra, es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué le dio Dios al hombre para revelarle su pecado, su propio pecado? Le dio la palabra. ¿Ya? Listo, estamos claros. Ahora la pregunta que viene inmediatamente: ¿qué es el pecado? Ojalá que este versículo se lo aprendan de memoria y lo tengan así. Cuando alguien le pregunte, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es cuando usted se mete con una mujer que no es su mujer. O pecado no es cuando usted roba. No, hermano. Seamos
seamos correctos, seamos, no es la palabra, seamos intencionales en dar una correcta respuesta bíblica a esa pregunta, ¿qué es pecado? Y esa respuesta siempre tiene que ser bíblica, hermano. No, pecado es una desobediencia, no, pecado es ser orgulloso. No, la respuesta tiene que ser bíblica. Primera de Juan 3:4, y ahí está la respuesta. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado, bien, aquí no está diciendo qué es lo que es pecado, sino está diciendo todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues, aquí está la respuesta. Pues el pecado es, aquí está, ¿qué es lo que es el pecado? Pues el pecado es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. Eso es pecado. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted, ¿qué es lo que es el pecado? Es la infracción de la ley. Es la infracción de la ley. Eso es pecado. Dios dio la ley, ¿cierto? Y si usted infringe esta ley, está pecando. Eso es pecado. Y en la ley dice no matar, no robar, etc. Entonces la ley es la infracción de pecado. Entonces Dios nos dio la ley para reconocernos a nosotros como pecadores. Cuando el pueblo, mire esto es súper hermoso. Cuando el pueblo se dio cuenta del error que había cometido al crucificar a Cristo, ¿cómo se sintieron en sus corazones? Hechos 2:36, miren lo que dice. Cuando el pueblo de Dios cometió el pecado de crucificar al Maestro, de crucificar a Cristo. Mire lo que dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Al oír esto, la gente que estaba ahí, al oír esto, ¿qué cosa? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo escaparemos de este pecado? Si ya le hemos matado, no lo podemos traer a la vida. ¿Qué haremos con el pecado que hemos hecho? Le dicen estas personas, estos oyentes a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero fíjese lo que le pasó en su corazón, cómo se sintieron en sus corazones. Hay una palabra ahí un poco extraña. No sé si usted la logra ver. Al oír esto, lo que Pedro les decía, que ustedes crucificaron y pecaron al crucificar a Cristo, a cual Dios lo hizo como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que sucedió ellos en su corazón? Se compungieron. Y mire esa palabra griega, viene del verbo katanizomai, que si lo hacemos de una traducción literal significa traspasado. Su corazón fue traspasado. Es estar sumamente afligido, literalmente afligido, tener el corazón abierto, traspasado por ese dolor. Eso es el verdadero arrepentimiento. Es tener un corazón compungido por el pecado. Estamos hablando de la verdadera conversión, ¿ya? ¿Se acuerdan que dice arrepentidos y convertidos? ¿Cierto? Ya. Estamos hablando ahora, vamos a entrar al segundo punto, que es el arrepentimiento. Entonces vemos aquí que los corazones de esta persona por pecar estaban compungidos, ¿cierto? Estaban sumamente afligidos, abiertos, traspasados por ese pecado que habían cometido. Y ahora vamos al segundo punto, que es el arrepentimiento. Entonces, ¿qué produce la tristeza? Esa tristeza que tuvieron ellos, ese compungimiento según Dios por ese pecado. Bueno, la tristeza produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento conduce a la salvación. Mire, hermano, la tristeza que fue dada por Dios a ellos, ¿cierto? Cuando les dice, ustedes pecaron y por lo que hicieron, obviamente están destituidos. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué haremos? Estamos afligidos. Porque reconocemos lo que hicimos. Entonces tuvieron tristeza y esa tristeza los llevó a arrepentirse. Nos arrepentimos de lo que hicimos. Y el arrepentimiento conduce a ¿qué cosa? A la salvación. Perfecto. Y ahora, miren. Segunda de Corintios 7, del 10 al 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segunda Corintios 7, 10. Mire, aquí van a ver 7 evidencias
que se producen en un corazón arrepentido. 7 evidencias, hermano. ¿Cómo sé si yo tengo realmente un corazón arrepentido? ¿Cómo sé si yo soy realmente convencido de mi pecado? ¿Cómo sé si yo soy un verdadero convertido? Aquí tiene que haber 7 evidencias que van a manifestar un corazón arrepentido. 2 Corintios 7, 10 al 11 dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce ¿qué cosa? Ya, y ese arrepentimiento es ¿para qué cosa es? Para salvación. ¿Fijo? Tristeza, arrepentimiento, salvación. Ahí está la cadena. Tristeza, arrepentimiento, salvación. Perfecto. De que no hay que arrepentirse, es decir, de esta tristeza yo no me arrepiento. ¿Qué es? No, es de esa tristeza que me vino por parte de Dios, yo no me voy a arrepentir. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, hay 2 tipos de tristeza, que lo vamos a ver más adelante. Hay 2 tipos de tristeza, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Hay 2 tipos de arrepentimiento, igual. Hay 2 tipos de tristeza, por lo tanto hay 2 tipos de arrepentimiento. Ya, perfecto. Porque aquí estos mismos, de que hayáis sido contristados, es decir, entristecidos según Dios, ¿qué es lo que produjo esto? Miren, aquí lo vemos. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpio en el asunto. Ahí están las 7 cosas. ¿Qué es lo que produjo? Primero, solicitud. Número 1. ¿Produjo qué solicitud en vosotros? Segundo, ¿qué cosa? ¿Qué defensa? ¿Defensa de qué? ¿De defenderme? No. ¿Defender qué cosa? El Evangelio. Produjo en ellos una defensa por la verdad, por el Evangelio. Recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Está en defensa del Evangelio. Entonces, es la segunda cosa que produjo. ¿Qué produjo también? Indignación por su propio pecado. Sentirme indigno. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se recuerda esa palabra? Produce indignación. El pecado, el darse cuenta que estoy comiendo con los chanchos, produce indignación. No produce un afecto por el chancho, no una indignación. Me siento indigno. También, ¿qué produce? ¿Qué? Temor. Un temor reverente por obedecer su palabra, no pasarla por alto. Nada, lo mismo, si total, nadie aquí es perfecto. No, produce un temor, la verdadera conversión produce un temor en el cristiano. ¿Qué otra cosa produce? Un ardiente afecto. Ese es el afecto que tenemos por la casa del Señor, el afecto que tenemos por estar reunidos. Es un ardiente afecto que tenemos por estar con el Señor en su presencia, delante de Él cada día, todos los días. Un afecto, tengo un afecto por su palabra. Quiero leerla. Si a veces pasa 1, 2, 3 horas y no la he leído, quiero volver a leerla. Voy en el auto y pongo una predicación, quiero oír su palabra. Produce un afecto. Y no es un afecto cualquiera, no es como decir, yo te quiero. No, es un ardiente afecto. Hermano, esto es súper delicado porque son evidencias de que usted es un verdadero cristiano. Pucha, yo voy en el auto, pongo música, hay un reggaetón y a todo volumen ahí. No hay afecto por las cosas del Señor. Y la pregunta, ¿habrá un verdadero arrepentimiento por su pecado? ¿Será usted un verdadero convertido? Por lo tanto, ruegue al Señor como estas personas y digan, ¿qué haré, Señor? Me doy cuenta de mi pecado. Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Y qué es lo que viene también? Un celo, un celo santo. Me vino un celo por la casa del Señor. Me vino un celo contra los que predican un falso evangelio. Me vino un celo por aquellos que usan la palabra de una manera errónea, porque es la palabra del Señor. Hay un celo también en la persona y una vindicación y perdón de sus pecados. Eso es lo que hay. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación.
pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí están las dos cosas, vamos a ir terminando. Pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Porque estamos hablando del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a ver el significado de lo que es bíblicamente el arrepentimiento. Porque quizás yo no me he arrepentido. Recordemos que hay dos tipos de arrepentimiento y hay dos tipos de tristeza. Pero ¿cuál es o qué es el arrepentimiento según la Escritura? Bueno, arrepentimiento significa alejarnos del pecado y volvernos a Dios. ¿Ya? Arrepentimiento no es estar en el pecado y decir, sí, me arrepiento y estoy abrazado del pecado. Sí, estoy arrepentido, Señor. No, arrepentimiento es alejarse del pecado, dejar este pecado y volverse a Dios. En la Escritura, el arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Este cambio no es un simple cambio de opinión de algunas cosas, no, es un cambio de dirección de nuestra vida. Es como que si yo voy hacia el norte y digo, no, yo no, para allá no tengo que ir, voy ahora hacia el sur. Y ya no me puedo devolver al norte porque ahora voy hacia el sur. Es un cambio totalmente de dirección. No es un cambio de opinión, no es decir, sí, me voy a ir al norte, pero no me voy a ir tan al norte. Me voy a ir hasta aquí, hasta La Serena, no quiero llegar a Iquique. No, hermano, eso es un cambio de dirección, es hacia ahora, hacia Puerto Montt, hermano. ¿Ya? A eso se refiere. Implica un giro radical del pecado a Cristo. Eso es arrepentimiento. Yo estoy arrepentido, es un giro del pecado ahora a Cristo. De haber abrazado el pecado, ahora me abrazo a Cristo y no me suelto de Cristo. El arrepentimiento no es la causa de un nuevo nacimiento o la regeneración. Hermano, esto es súper importante. El arrepentimiento no es lo que causa el nuevo nacimiento, ni tampoco la regeneración, porque vimos que la conversión es posterior a la regeneración. El arrepentimiento, por lo tanto, es el resultado de haber sido regenerado. O sea, si yo nací de nuevo, lo que va a resultar es un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me conduce a la salvación. No es que yo me arrepiento y voy a ser nacido de nuevo. No, porque un muerto no tiene la facultad de arrepentirse. No tiene la facultad de arrepentirse. ¿Ya? Ahora, los teólogos distinguen dos tipos de arrepentimiento. El primero es un arrepentimiento llamado atrición. Atrición. Ahí lo vamos a ver. Y el segundo arrepentimiento es un llamado contrición. No lo tenía anotado, pero es contrición. Atrición y contrición. ¿Ya? La atrición es un arrepentimiento falso o espurio, que quiere decir es ilegítimo, no es real, no es auténtico. Por ejemplo, yo veo a mi hijo, al Renato, de repente había una torta, y yo le dije, Renato, mira, esta es la torta del cumpleaños de tu hermana, no hay que pasarle el dedo, ¿cierto? Hay que tenerla ahí intacta, por favor, no le hagan nada, ¿ya? Y de repente uno se descuida, ve al otro y le pasa la mano ahí, le saca la cuestión ahí, y de repente uno va pasando y lo pilla ahí con las manos en la masa, como se dice. Y usted sabe que el papá ahí lo va a corregir, ¿no es cierto? Pero si yo te dije que no hiciera esto y el niño, no, estoy arrepentido, no voy a comer más torta. Hermano, ¿será eso verdad o no? Que el niño no va a comer más torta. Es lo que está diciendo, efectivamente, es un arrepentimiento para no recibir el castigo. Pero no es un arrepentimiento por haber hecho la desobediencia de haber destruido el pastel. Porque él va a volver a comer del pastel. Ese es un falso arrepentimiento. Es como usted tiene un miedo a Dios porque Dios lo va a mandar al infierno. Y dijo, Señor, perdóname, no me envíes al infierno. No lo voy a volver a hacer más. Y usted sale y vuelve a hacerlo. Esa es una atrición. Y la contrición, que es el verdadero arrepentimiento, que es un arrepentimiento genuino, no busca excusas o justificarse. Es como, es que vi el pastel y se veía tan rico, hoy estaba tentado por probarlo y yo quería sacar solamente un pedacito, pero le saqué y al final saqué todo el pastel. No, esa es una atrición. La contrición es distinta, porque yo le diría a Renato, ¿qué hiciste? Perdóname, papá, lo hice mal. Sí, me equivoqué, no debía te desobedecí, perdóname, mira, destruí el pastel. Es un reconocimiento. No es un miedo al castigo, sino que él reconoce lo que él hizo.
No es que no me pegue, no lo voy a volver a hacer más. No, él reconoce lo que hizo. Él se arrepiente, se compunge. Él confiesa su pecado abiertamente. Sí, papá, tú no estabas y saliste y yo vi el pastel y lo hice. Yo lo destruí, no fue la Matilda ni el Martín, yo fui. A diferencia de la persona que no se arrepiente, es por ejemplo Esaú, ¿cierto? Cuando le vende la primogenitura. Él pecó al vender eso es un pecado, hermano, vender la primogenitura en el Antiguo Testamento. Desechó la primogenitura y se la vendió, ¿cierto? Y él se arrepintió a través de una traición. Estaba arrepentido de lo que había hecho, ¿ya? Estaba arrepentido, pero era un arrepentimiento no genuino. Era un arrepentimiento que no estaba en su corazón, sino que el arrepentimiento estaba de que su hermano ahora poseyera la bendición y él no la tuviera. Ese era su arrepentimiento. Me arrepiento de que ahora la bendición la tenga mi hermano. No, él no se está arrepintiendo de lo que él hizo. Él se arrepiente de que ahora la bendición recaiga sobre su hermano, que es totalmente distinto. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento conlleva a una resolución de abandonar el pecado. ¿Cierto? Es un reconocimiento profundo de haber ofendido al Señor primeramente. Una persona cuando peca contra su esposo, su esposa, contra su hermano, él está pecando contra el Señor primeramente y después contra la persona. Señor, te he ofendido a ti. Antes que a mi esposa, a mi hijo, a ti te he ofendido, Señor. Esa es una verdadera contrición. Y no lo vuelve a hacer, porque se arrepiente. Abandona eso. Entonces, este es el espíritu que exhibió también David en el Salmo 51, que dice, ¿se acuerda cuando David en su ociosidad estaba en su palacio, ¿cierto? Y miró a Betsabé en su ociosidad, por eso la ociosidad no es buena. Estaba ahí, mientras todos estaban en la guerra, él estaba como ocioso ahí, ¿cierto? Y vio a la mujer y la tomó, pensando que nadie lo había visto, y sabemos esa historia, y ahora hace este relato cuando él fue pillado, creyó que nadie lo iba a pillar, y él tuvo una contrición por su pecado, un verdadero arrepentimiento, no lo volvió a hacer. Él tuvo una contrición por su pecado. ¿Por qué? Porque él dice, en el Salmo 51, versículo 10 y versículo 17, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque estoy sucio, reconozco mi pecado, y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí, porque soy chueco. Te defraudé a ti, no solamente defraudé a la familia de esta persona, a ti te defraudé, soy chueco en mi corazón, en mi mente, en mi ser, genera algo limpio en mi vida. Hay un reconocimiento de su pecado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no vas a despreciar tú, oh Dios, ¿se fija? Tiene que haber un corazón arrepentido, contrito, traspasado por ese pecado, que no lo quiere volver a hacer. Bueno, ¿cómo se resume entonces el arrepentimiento? Número 1, el arrepentimiento es una condición necesaria para la salvación. Recordemos, ¿cierto? Tristeza, arrepentimiento para salvación. Entonces, número 1, el arrepentimiento es una condición necesaria para la salvación. Número 2, el arrepentimiento es el fruto de la regeneración, de haber nacido de nuevo. Tengo ahora arrepentimiento porque estoy vivo. Es el fruto de la regeneración. Número 3, la atrición es un arrepentimiento falso motivado por el miedo. Número 4, la contrición es un arrepentimiento verdadero motivado por el remordimiento piadoso y por el temor hacia Jehová. Número 5, el arrepentimiento verdadero conlleva a la plena confesión de mi pecado, el querer restituir lo que yo dañé y tener una resolución de abandonar el pecado. Y número 6, Dios promete el perdón y la restauración a todo aquel que se arrepiente de verdad. Finalmente, volver a Cristo. Es un texto aquí con esto terminamos,
que lo hemos predicado, y este es el texto que muchas veces a uno lo molestaban, a mí en el colegio me decían, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo lo recitaba, hermano, en el punto de predicación, ni siquiera entendía lo que estaba hablando, que esa cuestión de un palo con una serpiente y todo el que cree en ese palo va a ser salvo. ¿Qué es eso? Nunca se me explicó nada, iba en el punto recitando ese versículo. ¿Qué es eso de que, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto? Bueno, ¿qué es eso? Para que el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es esto? Y hoy día lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Mire, eso está en Números 21 del versículo 5 al 9. La serpiente en el desierto. Números 21, 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios, hermano, este era el pueblo de Israel, el que vio abrirse el mar, descender el maná, la columna de fuego, la nube que lo protegía del sol, ese mismo pueblito. El que comió de la carne hasta que le salía por los ojos, el que tocó la peña y brotó agua de abismo, ¿cierto? Ese era el pueblito de Dios. ¿Y qué pasó con este pueblito? Se rebeló contra Dios y contra la autoridad que Dios había puesto, que era Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Porque Egipto estaba más abajo que Canaán, entonces tenían que subir por pendiente, ¿ya? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, el pueblo de Israel, contra Dios? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano, de este maná. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué cosa? Serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Murieron muchos pueblos de Israel, porque Dios había enviado la serpiente que mordía al pueblo, y mucho pueblo murió por esta serpiente. Entonces el pueblo vio a Moisés y dijo, ¿qué dijo? ¿Ah? Hemos pecado. Ahí está, acuérdense, el reconocimiento, ¿cierto? La condición del hombre. Hemos pecado por haber hablado contra el Señor. ¿Se fija primero? Cuando usted peca, ¿contra quién peca? Primero contra Dios, contra el Señor, contra Jehová y contra ti. Ruega ahora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese era un acto de fe a la palabra de Jehová. No era que el asta y la serpiente de bronce era el remedio, no, hermano. Sino que lo que estaba diciendo Jehová, estaba haciendo que el pueblo de Dios se volviera. ¿Recordamos lo que era convertirse? Es volverse a Dios. ¿Cierto? Lo que estaba haciendo Jehová con el pueblo era que tenían que mirar a la serpiente, ¿cierto? Y volverse, es un acto de fe, pero ellos dijeron, pero ¿cómo va a ser eso si me muerde? Y que con solamente yo mirar a la serpiente voy a ser sanado, voy a salvarme. Para que vean que no depende de las personas, sino depende de la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que vemos ahora? El pueblo se dio cuenta que había pecado y pidió ser rescatado. Dios instruyó a Moisés que pusiera una serpiente de bronce en un palo, y cuando alguien fuera mordido pudiera ver a esa serpiente colgada y ser salvo. De manera, esto ilustra la conversión, lo que acabamos de decir, donde en vez de una serpiente en un palo, tenemos al Hijo de Dios en un madero. Y todo aquel que se vuelva a Cristo, ahí está la conversión, ¿cierto? Del pecado, volverse a Cristo, este será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo. Invocar el nombre de Cristo. Pero, hermano, antes de invocar el nombre de Cristo, porque esto es súper común,
Usted invoque el nombre de Cristo y va a ser salvo usted. Invoque, Señor Jesús, te confieso como salvador. Invoque con su boca, invoque, pues diga, Señor, sálvame. Dígalo, Señor, sálvame. Ya, usted es salvo. Hermano, pues si Romano un poquito antes atrás está diciendo que antes de invocar el nombre del Señor para ser salvo, usted debe reconocer a Jesucristo como su Señor. No puede invocar a un Señor que no es su Señor, por hermano. Y en estricto rigor, todos somos siervos de dos cosas. Todos somos siervos. El mundo, todo el mundo es siervo. ¿Ya? Todos son siervos. Solamente que unos son siervos de Dios y otros son siervos del pecado. Unos son siervos de Dios y otros son siervos del pecado. ¿De quién es siervo usted? ¿A quién obedece? ¿Quién lo manda? ¿Ah? ¿Quién lo maneja? La Paulita, dijo el hermano. Ahora pues, Romanos, con esto terminamos. Ahora pues, Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué cosa? Conforme a la carne. Porque los que andan conforme a la carne es porque son siervos del pecado, obviamente tienen condenación. Pero los que no andan conforme o moldeados o que se sujetan a la carne, ellos están en el señorío de Cristo, en ellos no hay condenación, sino conforme al Espíritu, porque andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, yo pasé de ser esclavo del pecado ahora a ser siervo de justicia. Entonces, para los creyentes en Cristo Jesús, ¿cuál es el castigo por el pecado? Para los que están en Cristo, ¿cuál es el castigo por el pecado? Ninguno. No tenemos castigo, ¿cierto? Para los que están en Cristo, ¿cuál es el castigo por el pecado? Ninguno. No hay ninguno. Perfecto. No hay ahora condenación para los que están en Cristo. ¿De qué somos librados los creyentes? De la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya no estamos bajo la ley del pecado. Es decir, ya la ley del pecado no se enseñorea de mí. Porque yo fui librado de la ley del pecado y también de la muerte, porque por el pecado viene la muerte. Ahora estoy, ¿qué cosa? Siervo de justicia. Romanos 6, 18. Con esto, mire. Si alguien puede leer Romanos 6, 18, por favor. Luego de haber sido librado de la ley del pecado, ¿en qué se convierte el creyente? Ya, fui librado de la ley del pecado y de la muerte. Fui librado. Ahora, ¿yo en qué me convierto? Según Romanos 6, 18. Y libertado del pecado. Perfecto. Viniste a ser siervo de la justicia. Perfecto. Siervo de la justicia. Es decir, todo aquel que ha sido liberado del pecado se vuelve siervo de la justicia. ¿Cuáles son las evidencias y beneficios como resultado de esta conversión de haber sido antes esclavo y librado ahora del pecado y ahora soy siervo de justicia? ¿Cuáles son ahora los resultados y la evidencia? Romanos 6, 22. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Fuerte? ¿O lo leo yo? ¿Ah? Amén. Ya. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Perfecto. tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin Perfecto, ahí estamos, ¿se fija? ¿Se fija que todo es una cadena? Fuimos liberados de la ley del pecado, por lo tanto fuimos liberados de la muerte. Ahora, al ser liberados del pecado y de la ley, fuimos transformados en siervos de Cristo, de justicia, ser siervos de justicia. Y ahora, siendo siervos de Dios, que dice, tenéis por vuestro fruto lo que se manifiesta, lo que hace evidente lo que soy, santificación. Y lo que produce la santificación después es la vida eterna. Entonces, hermano, ¿hay en usted santificación? ¿Vivo buscando la santificación de mi vida? Porque eso manifiesta que yo soy siervo de Cristo, porque cualquiera, no, si yo soy siervo del Señor. Y a veces uno se salió, ¿cómo está siervo? ¿Ah? ¿Cierto? No sé si ha visto eso, salió, ¿cómo está siervo? Pero resulta que el siervo anda, pero por... todavía parece que anda en la ley del pecado. Entonces, eso es lo que manifiesta que usted y yo
somos realmente convertidos, que no hemos vuelto a Cristo. En resumen, la tristeza por el pecado produce arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a la salvación. Fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte y fuimos transformados ahora en siervos de Dios, siervos de justicia. Y el ser siervo de justicia ahora nos lleva a vivir de una manera santa, en santificación. Y esto nos conduce a la vida eterna. Es el estudio para este día, para mi Señor, honra y gloria.